En este bloque vamos a hablar de las medidas descriptivas de poblaciones, algo que habíamos mencionado tangencialmente en el primer bloque, que son medidas que nos dan ideas muy concretas respecto a ciertas características de un conjunto de datos. Habíamos visto que una distribución de frecuencias en el bloque anterior es un sistema de clasificación que permite describir el modelo de variación de un fenómeno. Sin embargo, a veces puede ser complicado trabajar con las distribuciones completas. Por eso aparecen estas medidas que nos sumarizan ciertas características importantes de las distribuciones de frecuencias. También trabajamos con medidas descriptivas en el caso de ciertos conjuntos de información, como ser series de tiempo, que vamos a ver más adelante, o ciertas variables no cuantitativas. Las ventajas de las medidas descriptivas de las poblaciones podemos resumirlas en tres aspectos. Primero, que permiten tener un conocimiento de lo que ocurre en la población sin necesidad de trabajar con la totalidad de los datos de todas las frecuencias, o sea, con la totalidad de la información. Facilitan comparaciones con otras distribuciones, otras series. Algunas medidas, de hecho, son medidas de comparación y son base fundamental para la estadística inferencial, es decir, para aquella estadística que nos permite, a través de los datos de la muestra, inferir hacia una población. Sin embargo, las medidas tienen algunas desventajas de por sí. En algunos casos dan una visión parcial del fenómeno, ya que, por ejemplo, al tratarse de un promedio, no está dando una idea central de los datos de la distribución, pero no una visión completa. Son una interpretación de los datos en función de los más frecuentes, de los más regulares, y se suele perder información en la diversidad individual. Las medidas descriptivas las podemos clasificar en tres bloques: las medidas de tendencia central, las medidas de orden o posición y las medidas de variabilidad. Las medidas de tendencia central, generalmente llamados promedios, indican valores de la variable alrededor de los cuales parecería que se agrupan la mayoría de las observaciones. Los más importantes son la media aritmética, la mediana y la moda. Las medidas de orden o posición indican valores diferentes de la variable de acuerdo al criterio de cantidad de partes en que se desea dividir una distribución de datos. En tal caso tenemos lo más importante: los cuartiles, los deciles y los perceptiles. Y las medidas de dispersión o variabilidad indican cuán dispersos se encuentran los datos alrededor del valor central, y pueden tener una mayor o menor precisión a partir del rango intercuartílico, de los desvíos o de las variancias. Vamos a empezar a desarrollar las medidas de tendencia central o promedios, y la primera de ellas es una medida que inconscientemente todos ustedes habrán usado alguna vez, que es la media poblacional o muestral, o simplemente el promedio. ¿Qué es un promedio? Promedio significa sumar todas las cantidades de una cierta variable, por ejemplo, las calificaciones, cuando ustedes saben un promedio de rendimiento académico, y dividirla por la cantidad de observaciones. Ese es el concepto general de media. Vamos a distinguir aquí más, cuando hablamos de medida, el valor poblacional del valor muestral, es decir, el valor para la población y el valor para la muestra. En el caso de la población, la vamos a llamar con una letra griega que se llama mu, y es la sumatoria, ese símbolo horizontal que ustedes observan es sumatorio, suma de todos los valores dividido el tamaño de la población. Y en el caso de la media muestral, para datos sin agrupar, también es el X barra, también es la suma de todos los valores dividido el tamaño de la muestra, es decir, el N minúscula. Ahora, si los datos están agrupados, como hicimos en las distribuciones de frecuencia, podemos, para simplificar el cálculo, multiplicar cada valor por su frecuencia absoluta y dividirlo por el tamaño de la población o el tamaño de la muestra. Entonces queda en claro que la media de la población la vamos a asignar con la letra griega mu, la media de la muestra con la X con una barra en su extremo superior. Eso sería el concepto de media o promedio. Y vamos a empezar con los ejemplos que habíamos planteado cuando vimos agrupación de datos. Vamos a empezar con el primer ejemplo de la muestra de 23 aves, en la cual la variable era la cantidad de huevos de cada una de esas aves, y con una muestra de 23 elementos. Entonces estaríamos hablando de media muestral. Queden claro entonces que de aquí en más, cada uno de estos parámetros va a ser según, si es para la muestra, vamos a estar hablando de estimadores. Si es para la población, vamos a estar hablando de parámetros. Entonces, como en todos los casos estamos trabajando con muestras, vamos a hablar de estimadores. Y vamos a calcular la media para esa distribución de 23 aves, y para esa variable que es la cantidad de huevos. Dijimos entonces que la expresión general de la media es la sumatoria, como es ese símbolo, de cada valor de la variable
por su frecuencia absoluta, es decir, por la cantidad de veces que aparece ese valor, dividido la cantidad de observaciones. Entonces arrancamos por el primer valor de la variable, que es 11, por su frecuencia, que son 2 aves que tienen como valor 11 huevos, más el segundo valor, que es 12, por su frecuencia, que es 4, más el tercer valor, que es 13, por su frecuencia 6, más 14 por su frecuencia 7, más 15 por su frecuencia 2, más 16 por su frecuencia 1, más 17 por su frecuencia 1. Dividido la cantidad total de observaciones, quedan 23 aves. Ese promedio nos da 13,43. ¿Qué significa esto? Que el promedio de huevos producidos por ave está entre 13 y 14. Nos daría una idea de la tendencia central del conjunto, el promedio de huevos por aves para esta distribución. Ese es el concepto de la primera, las medidas de tendencia central, que es la media. En este caso, la media muestral, porque estamos trabajando con una muestra. Y vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo teníamos agrupados los datos en lo que llamamos intervalos de clase. Es decir, la variable, que es una variable genérica, tomaba valores desde 10 hasta 90. Y como la cantidad de observaciones era grande, teníamos 63 observaciones, lo habíamos distribuido en 8 intervalos de clase de 10 unidades cada clase, es decir, de 10 a 20, de 20 a 30, así sucesivamente hasta 80 a 90. Y habíamos visto la cantidad de frecuencias absolutas para cada una de esas clases. Para calcular la media tenemos que tomar un valor representativo de cada clase, por en el caso anterior teníamos todos los valores individuales de la variable. En este caso, como los valores de la variable están entre dos valores, entre 10 y 20, 20 y 30, lo que hacíamos era tomar lo que llamamos marca de clase, el x barra sub i, que era el valor medio de cada clase. Por ejemplo, para el intervalo 10-20, el valor representativo es 15, el valor promedio, el valor central de cada clase. Para el 20-30 es 25 y así sucesivamente. Entonces la media lo vamos a calcular con ese valor promedio, es decir, donde hablamos de x sub i, vamos a decir 15, 25, 35. Entonces la media de esa muestra, ¿qué va a ser? El valor de representativo de la primera clase, que es 15, por la frecuencia de esa clase, que es 2. Es decir, hay 2 unidades en esa clase. Más el valor de la segunda clase, que es 25, por 5, que es la frecuencia, o sea, la cantidad de observaciones de esa clase. Más 35, el valor de tercera clase, por las 10 frecuencias absolutas de esa clase. Más 45 por 17, que son la cantidad de observaciones de esa clase. Más 55 por 15, la frecuencia de la clase. Más 65 por su frecuencia 8. Más 75 por su frecuencia 4, más 85 por su frecuencia 2. Dividido también en este caso por la cantidad total de observaciones, que es 63. El promedio, o sea, la media muestral, nos da 48,97. Quiere decir que esas 63 observaciones, que varían entre 10 y 90, tienen un promedio casi de 49, 48,97. En este caso, el concepto de media es la misma, pero en este caso tenemos que trabajar con intervalo de clase, o sea que el valor representativo es el punto medio de cada clase. Y vamos a la segunda de las medidas de tendencia central, que es la mediana. Y aquí tenemos que ver en ciertos casos de poblaciones o muestras en las que algunos elementos tienen valores extremos alejados de los generales. Entonces vemos que el cálculo de la media lleva un valor resultante que no es representativo. Por ejemplo, tomamos una pequeña muestra de animales, calculamos su peso, tenemos un animal enfermo que tiene un peso muy inferior al del resto. Ese peso en la media va a influir negativamente porque va a disminuir el valor promedio, es decir, los demás animales en la medida del promedio van a estar afectados por ese valor que no es representativo del conjunto. Es un caso atípico respecto a lo que es el conjunto por su enfermedad y por su bajo peso. Entonces aparece la mediana, que es el valor que divide el conjunto en dos partes iguales. O sea, que si nosotros tenemos todos los elementos ordenados en un sentido menor a mayor, la mediana es el que nos deja igual cantidad de valores hacia la izquierda que hacia la derecha. Es decir, nosotros en el conjunto ordenado de datos calculamos la mediana y vamos a tener igual cantidad de observaciones hacia un lado que hacia el otro. Para el cálculo de la mediana tenemos que calcular en primer lugar el orden, que es dónde está ubicada la mediana. Que esto tiene que quedar muy en claro, el orden no es la mediana. El orden simplemente nos dice el lugar donde se encuentra.
Y el orden es la cantidad de observaciones más 1 dividido 2. Ahora con los ejemplos vamos a ver más concretamente qué es el orden y qué es la mediana. Pero que queden claro entonces que el orden no es la mediana, sino el lugar en donde está ubicado este valor que divide al conjunto en dos partes iguales. Y vamos al primer ejemplo, el de las 23 aves, para ver cuál es la mediana. Y vemos que el orden de la mediana dijimos que es n más 1 sobre 2, es decir, la cantidad de observaciones sobre 2. Siendo 23 las observaciones, 23 más 1 sobre 2 es 12. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos todos los datos ordenados de menor a mayor, tenemos que contar los datos y el 12º elemento es la mediana. La mediana es el elemento número 12 teniendo los valores ordenados por magnitud. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir a la tabla de frecuencias acumuladas. La tabla de frecuencias acumuladas nos iba diciendo cuántos valores teníamos a medida que crecía la variable. De esa forma teníamos que para el 11 teníamos dos valores, pues era la frecuencia absoluta del primer valor. Para el 12 teníamos 4, que era la frecuencia absoluta de 12, más los 2 de arrastre, 6. Y para el 13 teníamos los 6 valores para la frecuencia 13, más los 6 acumulados, 12. Entonces, si nuestro orden de la mediana es 12, el valor acumulado 12 correspondería al valor de la variable 13. La mediana es el valor 13. Es lo mismo que si nosotros nos tomamos el trabajo de tener todos los elementos ordenados de menor a mayor, contamos los valores, el elemento número 12 sería un 13, el valor 13 de la variable. Entonces, el orden lo que nos dice es dónde está ubicada la mediana. ¿Cómo hacemos? Vamos a la frecuencia acumulada. Donde tengamos la frecuencia acumulada 12, ese será el valor de la mediana. En este caso, la frecuencia acumulada 12 corresponde al valor 13 de la variable. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una cantidad par de observaciones? En este caso, tenemos 23 observaciones, el valor de la mediana el orden de la mediana es 12. Si hubieran sido, por ejemplo, 24 observaciones, el orden de la mediana sería 24 más 1 sobre 2, 12,5. En este caso, la mediana estaría ubicada entre el valor 12 y el 13. Tenemos que promediar los valores 12 y 13. Si son iguales, el 12º y el 13º valor es el valor de la mediana. Si son distintos, tenemos que promediarlos. Pero el concepto es el mismo. Y la tercera de las medidas de tendencia central es la moda o modo. De ambas formas se lo puede asignar. Y la moda simplemente es el valor de la variable que más veces se repite o que tiene mayor frecuencia absoluta. El valor de mayores repeticiones. Un conjunto de datos puede tener más de una moda, puede tener dos modas, en tal caso sea bimodal, puede ser polimodal si hay un valor que se repite varias veces, o directamente no tener moda si ningún valor se repite más de una vez. Vamos a ver ahora los ejemplos, pero entonces queden claros que la moda es simplemente el valor más repetido en la distribución de frecuencias. Y vamos a calcular o observar las modas para los dos ejemplos. En el caso del primer ejemplo, el de las aves, la moda es el valor 14, que es el de mayor frecuencia absoluta. Tiene 7 repeticiones. La frecuencia absoluta es 7, la mayor cantidad de frecuencias absolutas es para el valor 14. Por lo tanto, la moda es 14. Y en el segundo ejemplo, el de los intervalos de clase, la moda sería la clase que tiene por punto medio 45, es decir, el intervalo 40-50, porque tiene 17 frecuencias. Hay 17 valores en esa clase, es la clase que tiene mayor cantidad de repeticiones. Entonces, la moda en este caso sería el punto medio 45 por ser el de mayor cantidad de repeticiones o de frecuencias absolutas. Y vamos a ver la mediana para el segundo ejemplo, cuando teníamos las distribuciones tabuladas en intervalos. En este caso teníamos 63 observaciones, por lo que el orden de la mediana sería 63 más 1 sobre 2, 32. O sea, el elemento número 32 sería la mediana. ¿Qué hacemos en este caso? Igual que en el caso anterior, vamos a la tabla de frecuencias acumuladas. Vemos que para el intervalo 10-20 la frecuencia acumulada es 2. Para el intervalo 20-30 son 5 de ese intervalo más 2 de arrastre, 7 la frecuencia acumulada. Para el 30-40 tenemos 17 frecuencia acumulada, todavía no llegamos al 32. Pero el 40-50 la frecuencia acumulada es 34. Quiere decir que el valor número 32 estaría en esa frecuencia, en ese intervalo, entre 40 y 50, que tomamos como representativo el 45, que es el punto medio. O sea, la mediana es 45, porque en ese intervalo está el valor número 32, que es el orden de la mediana. El procedimiento es exactamente el mismo,
vamos buscando en las frecuencias acumuladas en qué intervalo de clase está el valor número 32. En este caso sería en la clase 40-50, que tomamos como mediana el 45, su punto medio.